Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión. En esta, nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con reporte confidencial con el Mirador Mundial de la Diáspora y con la Red Global de otras organizaciones que si me pongo a mencionarlas son muchas ya, Genaro. Y este programa tiene mucha audiencia. Genaro es su creador y yo le voy a dar por la oportunidad de que presente a un invitado especial que tenemos hoy, que es el doctor Leonardo Morales. Y Alexis, exsecretario general de la UCB, también nos acompaña hoy. Así que, Genaro, adelante. Buenos días. Bueno, le doy la bienvenida al politólogo Leonardo Morales, quien le hemos invitado a este programa para debatir algunas cosas que tienen que ver con el tema universitario. Y Alexis, que siempre es un invitado ya regular como presidente del Consejo de Profesores Jubilados y Pensionados de la UCB. Para introducir el tema, yo creo que la crisis venezolana se profundiza especialmente como consecuencia del no reconocimiento del triunfo electoral, y eso está impactando fundamentalmente el desenvolvimiento no solamente de la población venezolana, sino que se refleja incluso en las propias universidades que siguen dependiendo de la centralización del régimen. Ya tenemos demasiado tiempo con un deterioro salarial importante, con un mecanismo que implica un impacto en los elementos sanitarios o conservación de la salud. Y además, la Universidad Central es la única que se le ha permitido elegir a sus autoridades, y el resto del sistema universitario de universidades experimentales y autónomas siguen con las mismas autoridades de los últimos 15 años, con el agravante de que el régimen ha creado casi 92 universidades nuevas, cuya calidad está eh, francamente en cuestionamiento, y eso determina que el sistema universitario esté en una postura ampliamente debilitada y que comienza ahora un nuevo periodo académico con la salida de muchísimos profesores, con el llamado del ministro de Educación Popular de que el sistema magisterial tiene que regresar a los jubilados a la actividad de la secundaria y media y primaria. Y nosotros, pues como profesores jubilados, en algunas ocasiones estamos colaborando también con las universidades, pero eso no es suficiente. Hay un deterioro enorme en la participación de los profesores y de los propios estudiantes, de tal manera que la situación es extremadamente difícil, producto de eso que llamamos transformación universitaria, que no se ha podido iniciar, a pesar de que la narrativa de las autoridades así lo define, pero no se puede hacer una transformación universitaria sin cambiar reglamentos, sin cambiar incluso la ley de universidades, y eso es una limitante muy importante. En consecuencia, vivimos con una narrativa de cultura, de pluralidad, de acercamiento al régimen, y eso nos está creando unos problemas adicionales. Ese es el entorno que hemos debatido en este programa, y que, bueno, iniciamos hoy con otros participantes para conocer sus puntos de vista. Sí, yo soy de la opinión de que toda esta conflictividad y problemas que tiene el sistema educativo en general, llegando hasta la universidad, proviene desde el momento en que políticamente se resolvió que la escogencia de las autoridades fuese a través del CNE bajo unas limitantes y condiciones que a ellos les dé la gana de establecer en un momento dado, porque las cambian inclusive. Y lo mismo los demás gremios, ¿no? Entonces, tenemos a Leonardo aquí pues como invitado especial que en algún momento fue miembro del CNE y me gustaría saber si esa resolución en su momento fue debidamente evaluada y si se corresponde con la dinámica que tiene que tener las universidades, sobre todo las universidades que son autónomas. Entonces, ¿cómo es posible que la autonomía sea rebasada por decisiones políticas de ocasión y no haya Permíteme forma un de correr? momentico, ¿Ah? permíteme un momentico, José, Sí, ¿por qué no le damos la palabra
Alexis para Ajá. que complete el entorno de tal manera que se facilite la respuesta de nuestro Ok, invitado. ok, ok, bueno, adelante, pues. Sí, sí. Buenos días a todos, saludos. Bueno, en realidad la intención del día de hoy y la invitación que hicimos al politólogo Leonardo Morales, nuestro amigo y profesor universitario y ex miembro del directorio del CNE en una oportunidad, eh, es para que él nos presente su visión después de lo que conocimos como resultado de las elecciones realizadas el 28, que nos haga una exposición sobre cómo está viendo en los momentos actuales el panorama y sobre todo el futuro para lo que se llaman los procesos electorales, que son la forma de consultar al, a los ciudadanos, al pueblo, para que escojan quiénes lo van a dirigir. Entonces, en esta coyuntura tan importante, va a ser muy valioso que oigamos a Leonardo, quien es ampliamente conocido, persona en nuestra Universidad Central de Venezuela. De manera que dejemos a Leonardo que nos Bueno, introduzca en la muy problemática. bien. Agradecido a todos ustedes y no nombro el grupo de organizaciones que se adhieren a este proyecto porque, bueno, ya veo que es bastante grande y largo y no los conozco a todos. En todo caso, bueno, saludos a todos. Y un placer, por supuesto, compartir con ustedes reflexiones sobre, bueno, sobre el país, sobre la propia universidad, eh, y en particular, como señalaba Alexis, luego de terminar las elecciones del 28 de julio de este año. Por supuesto, las elecciones del 28 tienen una consecuencia importante en el país, toda vez que, bueno, ocurrieron algunos asuntos, algunas cosas que produjeron una gran insatisfacción, incertidumbre, tristeza, por varios aspectos. En primer lugar, porque todo parecía indicar que las sensaciones que una parte del país tenía de lo que iba a ocurrir ese día 28 no, efectivamente no se produjo. Y por otra parte, ya, digamos, por supuesto, todas esas tristeza, insatisfacción, ¿no? Duda, digamos, derivaciones distintas, pero también hubo una circunstancia, digamos, lamentable, que fue la forma como puso en escena, en este caso una institución, el Consejo Nacional Electoral, los resultados electorales del 28 de digamos que, que las sensaciones que tenía el país, que tenía aparentemente, que tenía el país, que íbamos a poder testearlo el 28, y más la presentación que se hizo, genera un gran estado de insatisfacción, de duda, de desesperanza. Entre otras cosas, porque el Consejo no hace una buena presentación, en este caso las autoridades, de los resultados a altas horas de la noche, ya en el ocaso del día domingo. Y bueno, por supuesto, ya sabemos todo lo que ocurrió de allí en adelante, ¿no? Desde una mala forma de hacerlo desde la institución, como también de una respuesta, a mi juicio, poco contundente, poco sí, como poco conocedora del asunto electoral para enfrentar lo que se venía. Porque efectivamente uno tendría que decir que los resultados y las consecuencias de él, si las sensaciones fueran ciertas, era como para empezar, era posible que un gobierno que ha sido tildado de dictadura, de autoritario, entregara de esa manera a quienes han dicho que los van, que todos ellos serían encarcelados, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, había que ser bien caído en la mata para pensar que el resultado iba a ser el resultado, que las sensaciones indicaban. Pero bueno, pero eso está allí. No, yo creo que hubo una mala actuación, digamos, de ese sector de la oposición que cree o que dice haber ganado las elecciones, que las sensaciones indican que fue así.
no se, perdieron el espacio en, 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 en el área administrativa, si los recursos en sede administrativa, toda vez que el gobierno se fue directamente al Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, con eso liquidó o terminó toda la disputa sobre ese particular, lo cual, por supuesto, no implica que la gente tenga dudas e incertidumbre y el derecho a no creer en la sentencia que produjo el Tribunal Supremo de Justicia. Pero eso es lo que tenemos. El problema es qué hacemos de aquí en adelante. ¿Qué hacemos de aquí en adelante? Porque el país continúa, vamos a seguir viviendo lo que estamos y observando lo que estamos viendo, vamos a tener un país que oye a sus economistas importantes, talentosos, preparados, diciendo hay un crecimiento económico, Venezuela puede terminar un crecimiento económico de 4 puntos este año 2024. No obstante, la sociedad venezolana dice, bueno, ¿dónde se crece? Porque yo no lo siento, a mí no me salpica ese crecimiento que dicen los economistas. Y no es que son los economistas de una parcialidad política, o a lo mejor sí lo son, pero en este caso no son los que están acompañando al gobierno, y nunca lo han estado, pero dicen, ese es el detalle, esos son los números. Pero entonces, como digo, bueno, la mayoría del país dirá, a mí no me salpica ese 4%. Y como decía el profesor Genaro, bueno, ¿y dónde están eso? ¿Cómo se refleja eso en la universidad? ¿Cómo es que el ministro de Educación tiene que echar mano a los jubilados para incorporarlo al sistema educativo? Porque no hay maestros ni profesores que logren cubrir la demanda o las necesidades que el país tiene en materia de profesores. Bueno, y ni si hablemos de la Universidad Central de Venezuela o de las universidades, digamos, del país, todas ellas, las autónomas y no autónomas. Bueno, ¿cuál es su circunstancia? Lo de los profesores a duras penas pueden ir a dar clases. Y ya no hay eso, lo que alguna vez se pudimos haber llamado vida profesoral. Los profesores llegan y no se conocen porque llegan, dar clases, inmediatamente tienen que irse a hacer otra actividad para poder completar el deteriorado salario que los profesores universitarios están cobrando. Y así que sumarle, bueno, todos aquellos aspectos que tienen que ver con la investigación, con todo lo demás. ¿Quién en estas alturas del juego te pregunto en la universidad, quién quiere concursar, quién quiere ascender, pero ¿cuál es el incentivo que significa ascender en una universidad el día de hoy? En términos Claro. económicos, ninguno. Ninguno en correspondencia más con el esfuerzo que un profesional tiene que hacer para enfrentar un concurso. Entonces, bueno, la gente dice, no, yo sigo dando clases, si quieres, sigo viniendo, sigo financiando en la universidad en esa materia. ¿Por qué no? Porque obviamente no alcanza. Bueno, y hay, bueno, todos los aspectos que rodean los asuntos que tienen que ver con los temas salariales. Sí, el punto, profesores, es que yo siento que los políticos nos encajonaron o nos encasillaron en un esquema que ellos manejan muy hábilmente, que es el sistema electoral. Y no solamente para escoger a los funcionarios públicos, sino si también entonces a la autoridad universitaria, a los dirigentes gremiales. Todo el mundo tiene que pasar por la mano de un CNE que sabemos que tiene torceduras a montón y que Sí, sí, generalmente sin tiene duda. intereses muy particulares y que es para conformar los grupos de comando del país de la manera que a ellos les plazca, cohabitando, negociando, pactando, no de una manera limpia y clara para que la ciudadanía respete y valore a quien se escoja. Entonces, eso es lo que está creando una torcedura que nosotros creemos que a futuro, si no se corrige, vamos a seguir padeciendo peores problemas que los que tenemos hoy. Porque Claro, pues fíjese, sí. fíjese usted habló allí en un momento dado del ministro o fue Genaro, el ministro de Educación, llamando a los jubilados. A Ujú. confesión de parte, relevo de prueba. Está diciendo que no fueron capaces en 25 años de generar relevos, de formar relevos, y están recurriendo a los jubilados. Y yo siento que en esa jugada lo que están pretendiendo es despojar a los jubilados también de los beneficios que como tales les corresponde, que también se los han desconocido, se los han regateado y andan por allí pues mendigando para poder subsistir. Y en consecuencia, con esta jugada yo creo que lo que pretende es que vayan desesperados a ocupar una función de docentes nuevamente con salarios pírricos, pero despojándolo de los otros beneficios.
Eso es lo Claro, que yo porque es que hay siento una, que es lo que quieren jugar allí. no, lo que hay es una desesperación porque algunos no hemos ido percatando de que el sistema educativo está, bueno, que está en crisis. Es decir, siempre lo decimos, el sistema educativo está en crisis, pero en verdad cuando no solo son los problemas, bueno, es un problema importante, digamos, clave, el tema salarial de los maestros, profesores y profesores, digamos, de primaria, educación media, también lo los educadores de las universidades, pero digo, en ese espacio, en ese sitio digamos, de la formación de nuestros estudiantes, observamos cómo en algunas escuelas se dan clases 2 veces a la semana, Sí, 2 veces a la semana, ¿no? Los otros 3 días no hay clase. Entonces bueno, uno se preocupa y me imagino que el gobierno siente que comienza a ver esa preocupación. Bueno, ¿qué estamos formando en el país para intentar resolver las crisis que tenemos? exacto. Sí, ¿dónde está el talento que va a asumir en el futuro las riendas de este país estudiando 2 veces a la semana? Exactamente. Los 2 vecinos son 8 horas, son en la mañana. ¿Por qué? Sí. ¿Y por qué? Porque el profesor no puede ir los otros, o los maestros los otros 3 días. No, Es que eso no, y 2 horas súper accidentadas, porque de repente llegan claro. y no hay electricidad, no hay agua, no hay Sí, 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 bueno, transporte. O sea, sí, sí, meter todo lo demás periódico, pero solamente con eso ya uno sabe, que uno entiende que no hay forma en que tú tengas un capital, digamos, intelectual en el país que pueda mañana asumir las riendas de esta nación, que logre corregir digamos, los desvíos y los desvaríos que han ocurrido en estos años. Entonces, bueno, ¿cómo hacer? Porque ¿quién quiere ser maestro al día de hoy? ¿Quién quiere ser profesor al día de hoy? ¿Pero para ay, qué? exacto. Si eso no tiene ninguna remuneración. Así, yo recuerdo mucho un profesor universitario que decía, bueno, chicos, antes cuando uno estudiaba, los padres digamos, se preocupaban porque uno fuera a la escuela, porque fuera bien planchadito, la ropa limpia, que progresara, porque era el mecanismo para ascender socialmente. Ustedes se acuerdan que decimos, la educación ayuda al ascenso social. Bueno, ahora se dice, no, el ascenso social no, que juegue con una pelota de béisbol, de fútbol, porque es lo que le permite dar el gran salto hacia adelante. Sí, ya no estamos pensando en la educación, sino en el deporte como un camino para el ascenso social. Entonces, bueno, eso es una cosa preocupante. Y el gobierno tiene, bueno, ante las críticas que hay en el país sobre ese particular, bueno, tiene que echar mano de lo que está por allí. Ahora, ¿cómo les pregunto? O le hacemos esta pregunta, digamos, al aire. ¿Cómo alguien que se jubiló, que destinó parte de su vida a la formación de la juventud venezolana, le puedes decir tú, incorpora otra vez, dispón de tu talento, de tu paciencia para seguir formando? Ay, ¿cuánto hay para eso? Para que yo salga de mi casa o del ejercicio de otras actividades que estoy haciendo para cumplir con eso que el Estado venezolano quiere, porque efectivamente no hay nadie que quiera formarse como maestro, como profesor, porque los salarios son muy malos o no alcanzan para la subsistencia de una familia. Entonces, bueno, ahí hay una gran dificultad. Pero bueno, pero ese es un tema que tenemos allí, y el otro tema es el que ustedes señalaron, que ciertamente aparece digamos, en el horizonte, que es bueno el papel que en este caso el ente electoral juega en algunos aspectos de la vida de los venezolanos, no solamente para decidir, digamos, el mayor cargo, que es el presidente de la República, y luego los organismos de representación popular, etcétera, etcétera, sino que también juega un rol y un papel en otros espacios de la vida del país, como es el caso de la elección de los rectores, autoridades y autoridades universitarias, del tema sindical, de los colegios profesionales, los gremios, etcétera. Es decir, aquí hay presidentes de gremios, bueno, que se han gobernado más que Gómez, ¿no? Y que Sí. otros dictadores de la época, ¿no? Y siguen allí, ¿no? De pronto uno no puede decir que es culpa del señor que tiene una pasión autoritaria, ¿no? Ni dictatorial sobre el ejercicio de la función en su gremio, es que sino que no tiene manera de que le aprueben un reglamento le armen el camino para que pueda hacer elecciones en su gremio. Exactamente, como creo que decía el profesor Genaro, bueno, la Universidad Central, después de tanto tiempo, de tanta negociación, logró
hacer una elección que produjo estas autoridades que hoy tiene, y tiene además de todos los niveles. Pues, ¿no? En algún momento habían autoridades universitarias casi que no había ninguna electa digamos, por el voto universitario, sino que habían los directores y decanos puestos allí porque todos los demás habían renunciado. Pero bueno, pero ya, digamos, ese tema se subsanó, hay nuevas autoridades, hay que buscar y seguir presionando para que las otras universidades tengan la posibilidad y el derecho de poder asistir a un proceso electoral que, que relegitime las autoridades que legitime unas nuevas autoridades. Lamentablemente eso aparece en la Constitución, el organismo electoral es el encargado de validar o de contribuir. Es que en el fondo lo que se trataba era de que contribuyera a que estas instituciones gremiales, sindicales, universitarias, que eligen sus autoridades, lo hicieran, digamos, de acuerdo con aquellas formas y prácticas que impone la democracia y los procesos electorales. Es verdad que en ocasiones hay de parte y parte. En algunos casos presentan proyectos que no son, que tienen fallas, se les piden que los corrijan, y vuelven otra vez y corrigen uno, pero empeoran otro. Y en otros casos es simplemente un acto, digamos, de omisión por parte de la comisión que se encarga de esto, bueno, porque no hay voluntad de que se produzcan esos procesos Sobremanera porque no hay auténtico diálogo, profesor. No se han ¿Ah? convocado, no hay diálogo auténtico en Venezuela. No, Ellos no hay. despojaron esto por el autoritarismo. Yo impongo, yo digo, yo escojo. Y yo en este momento sería irónico, ¿no? Así como ellos están invocando que los jubilados vuelvan a dar clases porque tienen un problema que crearon ellos y no saben cómo Ujú. resolverlo, yo les diría, ¿y por qué ustedes no se retiran de las funciones que están desempeñando en los ministerios y llaman a los que verdaderamente fueron ministros experimentados y que entregaron resultados, que están jubilados? Llámenlos también para que los reemplacen a ustedes mismos. Sí, bueno, que fueron Esa sería en alguna manera algo más exitosos que estos. imagínense, A ¿no? mí, a mí, a mí me gustaría, José, Sí, adelante. ¿me permites? Me gustaría no desaprovechar la oportunidad de tener a Leonardo, que tiene una visión también política, desde el punto de vista académico, por supuesto, sobre qué opinión le merece la situación actual, donde parece estar planteado lo que Gramsci llamaba un empate catastrófico, en donde los factores en juego no parecen ceder ni estar dispuestos a ceder. Mientras tanto, siguen todos estos problemas de pobreza, del panorama educativo. Es decir, el tiempo sigue avanzando, el país sigue deteriorándose y por supuesto es muy importante conocer si algunos de los académicos y politólogos, cómo ven esta situación, cuál salida se plantea en un caso así, porque la oposición obtuvo evidentemente una victoria política, pero institucionalmente el deterioro sigue produciéndose en el país. Uno a veces se pregunta, como me han dicho a mí compañeros y ciudadanos comunes, bueno, ¿por qué estos sectores estimularon la elección? Si unos estaban convencidos de que si perdían no entregaban, y otros convencidos de que si ganaban había la duda de que le entregaran el poder. O sea, ¿cómo ve Leonardo este panorama y sobre todo que muy pronto vamos a estar siendo llamados a participar en otra mega elección, casi mega elección? Claro. Me gustaría conocer la opinión de Leonardo. Bueno, fíjate, Alexis, bien bueno. Sí, pues exacto, tú lo resumiste perfectamente bien. Concurrimos a un proceso electoral donde algunos estábamos convencidos de que lo que iban a perder no iban a entregar y que lo que iban a ganar no iban a recibir el premio de parte del derrotado. Pues, ¿no? En este caso, para el ejercicio del poder o de la presidencia de la República. Porque efectivamente eso era lo que estaba planteado y no era que nos dimos cuenta cuando nos acercamos al 28 de julio, sino que el proceso de postulación de candidatos ya te reveló
¿no? Que efectivamente eso iba a ocurrir. Eso de que yo no podía postular a Alexis Ramos porque el sistema no me dejaba, eso era una excusa absolutamente ridícula en términos técnicos. Pero eso se resolvía sin ningún tipo de problema. Que se resolvió el último día a las 12 y un minuto. Entonces se le permitió como un acto de gracia que postularan al señor fulano, ¿cómo se llama? Gonzalo Urrutia o no sé quién fue que se postula a esa hora. Ah, bueno, bien bueno, pues qué casualidad, ¿no? Entonces ya eso allí, ya estaba pintado el retrato de lo que iba a ocurrir el próximo 28 de julio. Porque lo que se planteó en el país, que aquí están, es que donde están los errores, donde no se termina de aprender cómo, cómo resolver el asunto. El tema no se puede reducir a cómo yo saco a aquel del gobierno, ¿no? O sea, apunte voto, apunte bayoneta, apunte tivo, apunte de Eric Pring, es decir, ¿cómo lo saco? Si ese es el problema, entonces, bueno, estamos enredados. Y nos convencimos, el país se convencieron al país que concurriendo en un proceso electoral sacarían algo, ¿no? Entonces, era para un cambio normal, es decir, Betancur le entregó a Leoni en un cambio de gobierno normal, Leoni le entregó a Caldera en un cambio de gobierno normal, es decir, habían demócratas que creían, bueno, en el resultado electoral. Caldera ganó por cuánto, por 30, 20 mil 30, votos. 30 Bueno, mil votos. 30.000 votos, y Acción Democrática se lo reconoció, ¿no? Y me acuerdo, yo estaba pequeño, que aparecieron unas cajas como habían boletas en esa época. Estábamos pequeños, pero nos acordamos. Así es, aparecían cajas lanzadas por allí en los pueblos de los resultados electorales. Entonces, bueno, qué fraude, pero Acción Democrática reconoció el triunfo del doctor Rafael Caldera, y así sucesivamente hasta 1999, ¿no? Ese era cambios de gobierno. Punto. Aquí de lo que se trata, porque a lo mejor sí hay una opinión que es correcta, que es que yo lo he dicho muchas veces, vamos a intentar caracterizar el sistema político venezolano, el tipo de gobierno que tenemos, para tenerlo claro. Porque aquí, esto es una dictadura, esto es un planato, le ponemos miles de calificativos. Hoy le puso a alguien por allá, un periodista y politólogo argentino, esto es un gobierno autoritario caótico. Entonces, bueno, cada quien le va poniendo, o sea, lo va bautizando. Pues, pareciera mejor quedarse con aquello que dijo Juan Carlos Rey, esto es un gobierno populista, este es un régimen populista de conciliación de élite. Bueno, Pero pero ya lo que es, doctor, es nefasto, 100%, claro, y destructivo, y eso hay que claro, corregirlo por las pero, vías pero, pero, eso, pero, convencionales. pero eso no nos sirve para resolver el problema, no sirve para decir, bueno, si este es un gobierno autoritario, que yo creo que lo es, ¿no? Que es de tinte autoritario, bueno, es de suponer que tú no resuelves el problema por un cambio de gobierno. Es decir, porque aquí vivimos hablando, porque se produjo el proceso, bueno, que el gobierno apure la transición. ¿Cuál transición? Aquí no se ha hablado de transición, más allá de que el discurso. Una transición supone que los dos actores que están en confrontación se sienten a conversar cómo va a ser esa transición. Es decir, ¿qué va a pasar con Alexis Ramos una vez que yo gane? Y con los amigos de Alexis Ramos. ¿Cómo resolvemos eso? Porque Alexis Ramos tiene preocupación, porque yo he estado acusando a lo largo de 25 años de ladrón, de choro, criminal, etcétera, 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 etcétera. Todos los epítetos que tú puedas conseguir. Entonces Alexis tiene la preocupación, ¿no? De que, bueno, ¿qué pasa si yo te tengo que entregar? ¿Cuál va a ser tu comportamiento posterior? Es decir, ¿qué va a ser de mi vida, por decirlo de alguna manera? Entonces, no, esas son las relaciones que se deben producir antes de la elección, para que aquel que va a perder tenga la certeza de que llega a un acuerdo con a quien él le va a entregar el poder. Eso es lo que han hecho todos los dictadores en el mundo, ponerse de acuerdo con el otro, para saber. Pinochet, si no lo agarran allá en Londres, tuviera, y no se muere posteriormente, estuviera tranquilo siendo hasta senador vitalicio y jefe de la Fuerza Armada chilena. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso, nosotros tenemos que entender que tenemos que sentarnos con quien tenemos al frente, en la acera de enfrente, para conversar cómo vamos a hacer para producir una transición pacífica Pero es que entre el que no venezolanos. se quiere sentar es el que tiene que irse porque el pueblo se lo pidió y no se quiere sentar Bueno, a discutir cómo va a pero hay, entregar. pero hay que obligar a sentarse, y hay que sentarse siempre. Sí, cuando uno de los dos, de los tres, de los cinco factores se niegue a conversar, se niegue a sentarse,
bueno, está entregándole al otro las posibilidades. Nos negamos a ir al Parlamento en el 2005 y le entregamos al gobierno para, en aquella época echamos los de Chávez, para que se desarrollaran todas las leyes que hoy, bueno, son las que nos tienen atados, y después nos negamos a proponer o apoyar un candidato en el 2018, y en el 2020 decidimos llamar otra vez un grupo a la abstención y entregarle el Parlamento. No, esas cosas, cada vez que nos negamos a participar en el juego democrático, así no sea muy democrático, así tengamos dudas sobre su naturaleza democrática, le estamos entregando el juego al otro. O sea, yo tengo que participar siempre, aun cuando sepa que las reglas me son ligeramente adversas o muy adversas. Bueno, Digo, por ejemplo, eso se hizo, profesor, pero nos sí, quedan no, pero, nos quedan 4 minutos y ajá, yo quiero aclarar lo siguiente, para que lo sepa y poder tenerlo las veces que usted quiera también como invitado y formando parte de esta alianza siempre a sus órdenes. de esta alianza que hemos creado entre Ojo con Eso Televisión y el Consejo de Profesores Jubilados de la Universidad Central de Venezuela, donde tenemos la experticia, la experiencia y los conocimientos suficientes en un área tan importante como la academia para hacer aquí aportes y recomendaciones y sugerencias y propuestas en perspectiva, porque en el momento que salgamos de esto, que debemos salir de alguna forma, Claro. ya los enfoques, tanto administrativos del Estado como parlamentarios, como del empresariado privado, como de las academias, como de los gremios, tienen que ser distintos y hay que acoplarse a ellos, pero requiere que nosotros desde esta plataforma les entreguemos herramientas a través de quienes sí tienen el conocimiento profundo de cómo hacer las cosas y que hubo experiencias exitosas frente a lo que tenemos ahora, que todo lo que se decide termina siendo torpe, como ese anuncio reciente pues, del ministro de Educación. Entonces yo creo que frente a esas cosas nosotros tenemos que salir al frente con unas formulaciones formativas, primero tratando de crear buena ciudadanía, que es el concepto que Claro. Genaro manejó desde un comienzo, porque en base a la buena ciudadanía podemos lograr mejor gobernanza y Sí es. conjugar esos dos valores, esos dos principios en estos programas de manera regular, que ya Alexis me imagino que le explicará y Genaro también, cómo vamos a ir implementando las charlas, los comentarios, las conferencias que podamos hacer aquí, direccionados en esa búsqueda. Así que pues yo le agradezco mucho que nos haya acompañado y vamos a darle a Genaro, que es el creador del programa, pues para que le afine un poquito más en 1 minuto y medio, 2 minutos, 1 minuto y medio, Genaro, para que entonces pues dejemos claro lo que pretendemos. Y bueno, la verdad es que la exposición de Leonardo ha sido muy clara, pero se me refuerza la incertidumbre, a mí particularmente, ¿no? Sí. Por las expresiones que él emitió. Claro, yo veo el panorama casi sin solución. Yo entiendo el tema de la transición, el tema de la conversación, pero también entiendo el tema de la represión. Entonces, siendo así, la situación se comprime de una manera tal que se alejan, se aleja el tema de cambio. Y la tesis que hemos manejado es que la universidad no se puede transformar si no hay cambio. Así es. Y si no se transforma, entonces no cubre sus objetivos y su visión. Lo que hay que procurar es que sea convocada la academia a Claro, dar los ahí aportes que se tenemos requieren. una enorme contradicción eh, y que se alimenta románticamente con una narrativa universitaria de búsqueda de la pluralidad, del acercamiento a un gobierno autoritario y al final no avanzamos porque no se puede resolver el tema docente, no se puede resolver la ida de profesores al exterior, no se puede resolver el problema salarial, no se puede resolver el tema de la salud y entonces, a fin de cuentas, estamos sujetos a una transformación interna de marginalidad docente. Bueno, pero Entonces, yo creo que tenemos este espacio para detalle a detalle irlo abundando semana a semana. claro, Así entonces que la están conclusión todos evidente invitados aquí es y muy pueden simple, traer a ¿no? O otros. sea, es dicotómica. O sea, o cambiamos o seguimos peor que antes. Sí. Nada más. O seguimos peleando aquí, así de sencillo. Bueno, gracias por su tiempo. Nos Gracias, vemos la No, Rey. próxima semana, agradecido, Leonardo. entonces. Agradecido Leonardo por su No, participación. no, a ustedes, a ustedes por la invitación y siempre, como le dije, a su disposición. Seguro. Vamos a hacer muy buenos programas formativos.
a entregarle herramientas a la ciudadanía. Gracias por su tiempo. No, Gracias. ustedes. Luego. Hasta luego. Hasta luego.